Hola, muy buenas noches en este viernes 11 de septiembre del año 2020. Muchas gracias por visitarnos en este canal de YouTube que se llama Master Vidal y en directo hoy con esta fecha, con este viernes 11 de septiembre del 2020 a las 9 de la noche, con esta cita para ver si logro seducirte hacia la lectura de nuestro libro de hoy. Esta charla quedará grabada y colgada en mi muro de Facebook y después enseguida se irá a Master Vidal, que es el canal de YouTube, donde hay ya, pues no una infinidad, pero sí ya un muy buen número de estas diferentes secciones con las que hemos trabajado a partir de este plan de esta situación de estar guardados en casa, cómo no quedarnos quietos en el mejor sentido del término e ir por cuestiones de continuar con el crecimiento interior que nos puede justo servir para no detenernos en este proceso. Bueno, hoy voy a intentar seducirte a que vayas a la lectura de este maravilloso texto que se llama Introducción al Pensamiento Sistémico. Los autores Joseph O'Connor e Ian McDermott y la editorial es Urano. Ojalá que esté también vía PDF. Bueno, si no, pues hay que localizar, que nos lo manden en paquetería, etcétera. Pues vale mucho la pena. No es que me haya costado trabajo decantarme por un texto de este tipo. No es lo más común en mí, voy directamente a los textos literarios que me conmueven, que tienen un camino espiritual definido, o a los textos de carácter personal. A partir de hace año y cacho, donde he ejercido mi graduación como coach, pues parte del trabajo bibliográfico cuando lo estudié y de la continua superación a partir de un mejor trabajo y un mejor servicio para mis clientes ha sido pues leer esto que se llama literatura de superación personal. Gracias al asunto literario puedo determinar en la literatura de superación personal que tenga, si no un mínimo, porque soy muy estricto, sí una calidad suficiente para que el libro sea entretenido, que esté relativamente bien escrito y que en efecto tenga un carácter que nos lleve a un desarrollo personal, a reflexiones interesantes, a reflexiones importantes para solucionar las metas y los problemas de nuestra vida y que no tire fantasías y choros nada más por lanzarlos. Bueno, este libro en particular estaría en un punto intermedio porque es un libro relativamente técnico en tanto que trabaja sobre estructuras, es decir, justo trabaja sobre un sistema y nos va explicando qué compone ese sistema, cómo funciona, cómo se realimenta de manera positiva, cómo se realimenta, si el término es válido, de manera negativa, cómo genera bucles, le llama el autor, que desgastan el sistema. Hace una descripción muy amplia sobre cómo sucede eso y luego las soluciones. Una vez que estamos en ese sistema, la manera de empezar a solucionar ese proceso. Y a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo porque en muchos aspectos de mi vida, es decir, ahorita lo voy a ir aclarando, siempre estamos puestos en un sistema, no estamos para nada aislados, ¿no? Incluso ni siquiera estamos aislados de nosotros mismos, que ya componemos en sí un sistema. Entonces, si mi sistema mental no está acorde con mi sistema emocional y con mi sistema físico, voy a tener enfermedades, voy a estar trabajando con situaciones negativas. Bueno, pues lo mismo en mis relaciones personales, en mi situación profesional y no se diga en una empresa ya formalizada, por muy pequeña que ésta sea, si tengo solo un socio con el cual salgo a vender tortas de jamón a las oficinas, ese ya es un sistema. O si me encuentro trabajando en una empresa transnacional con sedes y con trabajadores en todas partes del mundo, es de todas maneras un sistema. Y el punto importante por el cual me atrevo a traer este texto relativamente técnico, porque por otro lado es muy divertido, muy claro, tiene muchísimas anécdotas, explicaciones de lo más sencillas, tiene retos, los retos son muy divertidos, porque nos provocan como relativos engaños, cosas que damos por hecho que estamos viendo y que sin embargo no están sucediendo en la realidad, o el proceso contrario, están sucediendo en la realidad y somos incapaces de detectarlos, porque el sistema en ese sentido es ciego para nosotros. Como sí, me acuerdo que mi papá hacía muchas bromas y entonces hacía, miren, voy a prender el carro cuando haga así. Y entonces hacía así y el carro se encendía. Claro, era un truco. Nosotros veíamos su mano y oíamos el motor
y no veíamos, estando muy pequeños, el switch del automóvil, ¿no? De esa manera, y luego el carro avanza y solo pensamos que avanza con la gasolina, pero hay toda una serie de mecanismos sistematizados que hacen que ese carro avance. Bueno, regreso rápidamente. ¿Por qué lo traje para acá? Porque me di cuenta en muchas de mis situaciones personales y profesionales, básicamente en esos dos rubros de mi vida, que había cosas que según yo trabajo y trabajo y trabajo y reviso y me vuelvo a analizar y consulto y sigo teniendo los mismos malos resultados. Por ejemplo, con las parejas en general, o con mis hijos adolescentes, o en el trabajo profesional, en el teatro, por ejemplo, ¿no? Me detengo con muchas situaciones que yo por más que entreno físicamente, me aprendo mis textos, sigo leyendo, escribo, investigo, conozco a mis compañeros, los resultados siguen siendo más o menos los mismos. Y este libro me abrió los ojos donde me dijo, deja de darte topes con la ventana o con la pared, que es más doloroso, porque el problema no está en ti. Por más esfuerzo que hagas, si el sistema no funciona, entonces vas a tener los mismos resultados. Hace muchos años, en una entrevista personal con el maestro Héctor Bonilla, decía algo maravilloso, porque a mí me sorprendió que él decía que en ese tiempo, seguramente ahora igual, en México había actores de talla internacional, que el asunto es que no me voy a integrar, pero en ese momento yo era estudiante, que no eran conocidos, pero que en México habría 5 o 6 actores que le daban, pero perfectamente el nivel, perdón, le daban perfectamente el nivel a Al Pacino, a Robert De Niro, a Dustin Hoffman, de los más conocidos hollywoodenses, pero sin duda que cuando estos actores grandes venían, por ejemplo, a filmar a México, siempre se iban muy contentos, a veces incluso enojados, porque muchos de estos actores mexicanos resultaban mejores en el set que ellos mismos, resultaban unos verdaderos titanes y unos profesionales. El asunto era el sistema. Claro, no tenemos un sistema que nos dé a conocer, que nos permita una proyección internacional y entonces parece que estamos en segundo lugar. Y él ponía un ejemplo maravilloso, decía, ¿qué sería Al Pacino en una mala película mexicana? Entonces, pues todo el mundo así como, pues, intentando dar la respuesta. Y decía, pues sería Al Pacino en una mala película mexicana. Seguramente él se vería muy mal, tendría muy poco margen para destacarse. Y sería Al Pacino en una película mexicana mala. ¿Por qué? Porque es el sistema el que lo está generando. Es parte del sistema. Por más que tengas, si aunque no seas futbolero, pues justo en este momento el mejor jugador del mundo jugó o juega en un equipo al que lo golearon le metieron 8 goles. Un equipo que no tiene al mejor jugador del mundo, pero que tiene un sistema mucho mejor y mucho más funcional que el mal sistema de este equipo que aunque tenga el mejor jugador del mundo, perdió por 6 goles de diferencia. Ahí está clarísimo el asunto. Entonces, le entré al libro, además fue uno de mis textos en mi formación como coach, y me abrió los ojos de manera maravillosa. Lo he leído 3 veces porque el asunto entonces está en ir a revisar el sistema. Si el sistema mejora y si el sistema trabaja a favor de nosotros, entonces es mucho más fácil encontrar que no es mi enorme esfuerzo. Si yo me encuentro un automóvil y yo creo que el sistema para que el automóvil funcione es empujarlo, imagínense el cansancio que voy a generar, la velocidad a la que voy a ir y siempre voy a necesitar que alguien lo esté manejando y yo atrás, porque yo pienso que así funciona, porque pienso que así es. Entonces, por más que me esfuerce y que coma estas que come Popeye, espinacas y lo que quieran, va a ser súper agotador que si me meto al lugar del piloto, enciendo el carro y lo muevo y hago el esfuerzo mínimo. Ahí está un gran ejemplo de cómo estoy equivocado. Si a mayor esfuerzo físico pienso que eso va a dar mejores resultados, cuando en este sentido, con un esfuerzo mínimo, absolutamente mínimo físicamente, el carro se mueve con mayor ligereza, a mayor velocidad, es muchísimo más práctico si yo me integro a ese sistema. Bueno, ese fue el cambio radical que este libro provocó en mí y que es por lo cual ahora me permito compartirlo con ustedes, para que se dejen de dar de topes igual que yo y revisen en sus relaciones personales, en su trabajo, en su familia, etcétera, con ustedes mismos, si es justo el sistema el que no está funcionando y entonces ir a ajustar el sistema y no morirnos de agotamiento o morirnos en el intento. Vale, pues, sistema es algo que fundamenta su existencia y sus funciones como un todo mediante la interacción de sus partes. ¿Está claro? Lo voy a leer de nuevo para hacer nuestra base clarita.
Es algo, cualquier cosa, que fundamenta su existencia, la manera en la que se presenta al mundo la manera en la que se presenta y cómo funciona y el para qué sirve como un todo mediante la interacción de sus partes. Entonces, una bicicleta es un sistema que se presenta y funciona al mundo mediante la interacción de las ruedas con la cadena, con los pedales, con el manubrio, etcétera, etcétera. Estas partes están enlazadas en este sistema y hacen que este sistema funcione. ¿Ok? Es la propia estructura del sistema, aquí está lo que les decía en la introducción, no el esfuerzo de las personas que lo forman lo que determina los resultados. No es que la bicicleta como tal funcione mejor si alguien le pedalea con más fuerza que otro que no lo hace. La bicicleta funciona si el sistema anda correctamente, si todo está estructurado y tiene su función sana, tiene su función determinada y la cumple, el sistema bicicleta cumple, independientemente de que el que se suba vaya a 20 kilómetros o a 2 kilómetros. Para ejercer alguna influencia en el sistema, es preciso comprender la estructura del sistema. Entonces, si yo le pongo muchas ganas a mi relación de pareja y me estoy topando con esas situaciones, lo que necesito es meterme al sistema, a revisarlo, a ver cuál de esas situaciones son las que no están funcionando y reajustarlas o cambiar de sistema para ajustar ese sistema, entonces necesito comprender el sistema, por eso hay también montones de especialistas, ¿no? Si le pasa algo a la cadena de mi bicicleta o a las velocidades de mi bicicleta, inmediatamente a mí me da para ver si la cadena no se zafó, si las llantas están ponchadas, si los frenos han dejado de funcionar. Hasta ahí se acaba mi conocimiento con respecto a la bicicleta. Cualquier cosa que truene, por ejemplo, que se escuche raro, que la bicicleta haga un jaloneo, tengo que llevarlo con el especialista que él sabe cómo funciona ese sistema. Y entonces él puede influir en ese sistema para que funcione de manera adecuada. En una situación personal, entonces me pongo a revisar con mi pareja cómo es nuestro sistema, en qué creemos, qué estamos buscando, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí generamos la influencia para que el sistema mejore. Es decir, pudiera ser que estemos trabajando mi pareja y yo con las creencias de nuestros padres. Entonces, mi pareja y yo en el siglo XX, perdón, en el año 2020, estamos funcionando con el sistema que trabajaron mis padres y los padres de ella en el año 1950. O sea, hace 70 años y yo estoy trabajando en un sistema que ya está superado, que con razón está enfrentándose a otras cosas diferentes. Bueno, esto no viene del libro porque me parece muy obvio, pero me permito compartirlo. ¿Cómo nos damos cuenta de que un sistema funciona? Porque tiene un objetivo. Entonces, si pongo una tiendita y saco mi análisis mensual o semanal, quincenal, lo que ustedes quieran, y tengo ganancias, etcétera, estoy pensando que funciona. Si tengo pérdidas, no está funcionando. El reflejo de cómo el sistema funciona o no lo dan los resultados. Ok, y con eso nos seguimos. En un sistema la causa y el efecto pueden estar muy distanciados en el tiempo y en el espacio. No es de manera inmediata, ¿no? Es decir, quiero calentar agua en mi estufa y no tengo gas, causa y efecto son inmediatos. Pongo el agua, cierro, pongo quiero calentar mi agua en la cubetita, lo que quieran, en la ollita, y voy al cerillo o si es automática o lo que quieran y me encuentro que no hay combustible. Entonces el efecto de la causa es inmediato. Hay otros sistemas donde no es porque la complejidad del sistema, entonces si están fabricando partes para automóviles y se hace la fabricación de los espejos y salen los 500 espejos de hoy, estoy hablando cualquier número, hoy salen los 500 espejos y se van a los carros donde tienen que estar y los carros tardan 2 meses en venderse y de pronto nos empiezan a llegar el reporte de que los espejos no se están sosteniendo en el parabrisas, que se están cayendo. Y entonces nos damos cuenta que todos los espejos que se caen fueron de los carros que salieron en los últimos 2 meses. Esos 2 meses fue lo que tardó en aparecer el efecto con respecto a la causa que lo estaba creando. Ok. Es posible que el efecto no se aprecie hasta pasados unos días, semanas o incluso años. Tengo aquí un tema con mi hermano, pero lo está resolviendo, que compramos diferentes marcas de agua de beber, ¿no?
Y entonces yo me doy cuenta que la mía dura una semana y la de él dura un mes. Y entonces le digo, pero no tomas agua. Que me dice, no, fíjate que no. Tomo muchísimo refresco, ya le voy a bajar. Es probable que en este momento no tenga un efecto con respecto a esa causa. Es probable que dentro de 3 o 4 años diga, carajo, pues aquí está apareciendo todos los refrescos que me he chutado durante tanto tiempo, etcétera. Los sistemas tienen un concepto que se llama propiedad emergente. La propiedad emergente surgen cuando estas propiedades, estos elementos, aparecen mientras el sistema está en funcionamiento. Es decir, la unidad de diferentes sistemas o subsistemas en un sistema mayor produce una cosa diferente a partir de esa unidad. El ejemplo más clarito es, pueden ustedes hacer 40, 50 dibujos de Mickey Mouse, ¿no? Y hacen sus dibujos y los tienen ahí en sus hojas. Si después esas hojas las encuadernan, las ponen en un folder y las hacen pasar de esta manera sus 50 hojas, pareciera que la figura de Mickey Mouse se está moviendo. ¿Sí? Soy claro, ¿no? Entonces hago este asunto y la figurita de Mickey Mouse parece que se moviera. Esa propiedad es una propiedad emergente del sistema. El sistema dibujos, el subsistema dibujos, más el subsistema movimiento a determinada velocidad, provocó esa nueva propiedad, que es que parece que se está moviendo la imagen del muñequito. Solo poniendo en funcionamiento el sistema podemos saber cómo funciona un sistema y cuáles son sus propiedades emergentes. Es decir, un sistema quieto no nos va a dar ninguna respuesta, tanto de manera mecánica, que dicen los mecánicos cuando llegamos con una queja, échelo a andar, ¿no? Es así enseguida, a ver, échelo a andar, a ver qué le suena, a ver qué funciona, dónde sale humo, qué no funciona, etcétera, etcétera. En movimiento es donde vemos el sistema. En una relación es muy probable que por eso funcionan tanto las terapias, las sesiones de coaching, por ejemplo, porque justamente está elaborado el sistema, ¿no? Tengo preguntas que le hago al cliente y que le digo, a ver, dime, cuéntame sobre tal cosa. Olvídate si quieres que estás platicándome, ve a la verdadera situación de lo que le está motivando. Y entonces empiezan a aparecer las palabras netas. No, pues es que el cabrón de mi papá, este pinche viejo necio. Y entonces pues yo le hago ver, por ejemplo, la manera en la que se está refiriendo y él dice, ah, caray, no me había dado cuenta que hablo de mi papá con groserías, porque estoy viendo el sistema en funcionamiento, ¿no? Yo tenía, bueno, a lo mejor hablo mucho aquí justo de mi último trabajo como profesor, porque a mí lo que me alejó, al final de cuentas, de esa hermosísima profesión, fue justo que el sistema no estaba funcionando y que había muy pocas posibilidades de que de mí modificara todo el sistema. Seguro sí, pero tiene muchos vicios y tiene muchas estructuras descompuestas que no permiten ese desarrollo. Bueno, era absurdo que en las reuniones de maestros nos preguntaran cómo iban las clases. Nadie se da cuenta de cómo va mi clase si yo solo la relato. No hay manera. Nadie puede ver. Por eso había algún estúpido que decía que yo no daba clases, que lo que yo hacía era hacer reír. Y yo decía, si este estúpido supiera lo que implica el humor, cómo a partir del humor un montón de pensamientos se quedan grabados, cómo no hay un conocimiento si no va acompañado de una emoción. Si supiera este tarado, nunca me di el tiempo de explicárselo, nunca me lo preguntó, pero pude haber sido yo a explicárselo, hubiera dejado de hacer ese juicio. Alguna vez me atreví a invitarlo y le dije, profe, hagamos una cosa. A mí me da la impresión de que usted desdeña un poco ese asunto de que yo hago reír a los muchachos. ¿Por qué no entra a mi clase? Entre a mi clase, por favor, va, se sienta en el último lugar de la fila, entre a mi clase y revise en qué consiste mi clase. Yo intentaré, la medida de lo posible, olvidarme de que esté usted ahí, intentaré no lucirme, intentaré dar una clase lo más normal posible para que usted la pueda ver, para que el sistema esté funcionando y entonces usted pueda encontrar qué propiedades emergentes tiene y qué defectos tiene entonces. Un sistema muy complejo será el que tenga muchas partes o subsistemas que puedan cambiar a diferentes estados al interactuar unos con otros, ¿no? Un sistema pues, relativamente sencillo puede ser a nivel corporal. La temperatura promedio, creo que son 36 grados en los que debe estar nuestro cuerpo. Bueno, pues si como algo que está infectado, el sistema empieza a reportar y me sube la temperatura y eso dice hay una infección y entonces toda la estructura corporal se empieza, busca descanso porque necesita toda la energía para contraatacar ese virus, etcétera, etcétera. Y entonces ese sistema y esa descomposición del sistema con el especialista será lo que me ayude a determinar
cómo corregirlo, cómo modificarlo. En la medida que es complejo, en que la medida en que las relaciones, las situaciones de ese sistema empiezan a afectarse unas a otras, en esa medida entonces estamos hablando de sistemas muy complejos. Leía sobre Walmart, ¿no? Que me parece que tiene dos principios maravillosos para todo el mundo. Walmart tiene supermercados en casi todo el mundo y había dos principios, evidentemente no sé si todos lo cumplan, no sé si en México, que decía instrucciones muy claras y las menos juntas posibles. Era maravilloso, porque decía, si tú le llegas a un empleado con sus instrucciones claras, que sean las mínimas para que haga bien su trabajo, no le des 40, dale 4 a las cajeras, dales 4 instrucciones, saluda a tu cliente, revisa que tu caja esté en ceros, pasa los productos uno por uno, cierra tu cuenta, agradecele a tu cliente. Son 5 instrucciones, con esas trabajas. ¿Están claras? ¿Tienes algún problema? No, vámonos a trabajar. Y entonces que la cajera 4 se quejó y entonces vamos a hacer una junta para ver qué le pasó a la cajera 4. Que la cajera 8 se quejó, pues entonces una reunión para ver qué... No, dice este güey, no me acuerdo cómo se llama. No, a la chingada, no. El sistema debe funcionar clarísimo. Ahorita les voy a explicar incluso por qué. Bueno, ahí están las diferencias. Entonces en nuestra relación de pareja podemos, como un gran ejemplo, revisar cuántos elementos hay. Ojalá solo esté ella y yo y la relación. Acuérdense que esto tiene más que ver con el asunto espiritual. Cuando yo me relaciono con alguien, surge un elemento nuevo. No estoy hablando de un embarazo, porque incluso puede ser entre amigos, padres e hijos. Yo tengo dos hijos, Jorge y Rodrigo. Entonces, en mi relación con Jorge, está el tipo de relación entre Jorge y yo. Somos tres elementos. En ese tipo de relación está en común con mi otro hijo, Rodrigo, pues claro que es mi hijo, pero hay una situación ya muy importante. Él es el mayor y este es el menor en sentido biológico. Además, con este está su temperamento, el mío, yo algo que distingo muchísimo, él fue criado en su infancia por un papá borracho, este no tuvo papá borracho. Entonces empieza a determinar diferentes circunstancias. Bueno, el punto es que siempre en una relación personal hay un elemento extra, que es la relación como tal. Voy a poner un ejemplo metafísico. Padre, hijo, y la relación entre el padre y el hijo es el Espíritu Santo. El tipo de relación que tienen padre e hijo, eso le llaman Espíritu Santo. Y modifica los sistemas. Por eso es que podemos tener una novia y otra y la relación es completamente diferente, no solo por la otra persona, sino porque la manera en la que me enganché en esa relación es muy diferente a las novias que tuve a los 20 años que la relación que tengo en este momento, por ejemplo. Bueno, ahí está para hacer sistemas complejos. Ah, bueno, quería mencionar que si en el sistema con mi pareja también aparece mi papá, mi mamá, mi suegra, mi madrina, mi hermano mayor, mis cuñadas, entonces revisen que tal vez por más esfuerzos que estén poniendo ustedes, tienen un desmadre porque hay miles de voces que afectan a este sistema. El sistema es como una red elástica, una red también como de araña, por ejemplo. Entonces, si estiramos de este lado, si jalamos una pieza hacia acá, entonces todo el sistema se transforma como en una red y cuando la soltemos, el sistema va a tender a reajustarse. Dice entonces, si ésta se estira de una pieza hacia afuera, se mantendrá en la nueva posición solo mientras se ejerza presión sobre ella. Es como una liga. Entonces, si jalo la liga solo va a estar estirada mientras mi mano siga presionando. Cuando mi mano la suelte o mi mano ya no presione, entonces la liga va a regresar al mismo sentido. Esto es muy importante en el trabajo, porque es posible que el sistema no funcione y entonces el jefe aplica un esfuerzo y dice, a ver, vamos a hacer las cosas así. Y venga, y entonces todas las mañanas me revisa el reporte y al mediodía y en la tarde y entonces se está estirando, pero justo cuando el jefe no está, entonces plom, se regresa. Hace poquito me decía mi chica, justo me decía, voy a salir temprano, te alcanzo y comemos. Sí, sí, va, órale, ¿qué sucedió? Me dice, pues es que el jefe se fue y entonces uno de los jefes en este nivel jerárquico, pues nos dijo, ¿sabes qué? Ya no está el jefe, entonces váyanse a su casa, terminen su trabajo en la casa. Yo lo que decía es, cómo ajustar el sistema para que incluso con el jefe en la oficina tú tengas la posibilidad de ir a trabajar a tu casa, de que le puedas decir a tu jefe, oiga jefe, voy a ir a comer con mi novio, tiene una semana que no lo veo, me va a hacer mucho bien, entonces voy a ir a comer con mi novio y después voy a mi casa y mando
los mails que necesitamos, que los mails deben de aparecer el lunes. Me da exactamente lo mismo hacerlos aquí que hacerlos allá. En un buen sistema el jefe diría, por supuesto, disfruta tu comida, pásala muy bien, confío en ti y adelante. Y eso va a generar que el sistema funcione mejor. A diferencia de puta madre, no, entonces tengo que estar aquí para una cosa que es hasta el lunes, pero con tal de no venir mañana, a lo mejor el novio me reclama, se empieza a generar otra situación que va a echar a perder el sistema. Bueno, tan pronto como se deja de ejercer la presión, volverá para nuestra sorpresa y enojo al lugar donde estaba antes, porque solo fue una presión que se estaba ejerciendo en ese momento. Cuando dejo de ejercer la presión, boom, regresa a lo de antes. Cuando uno se da cuenta de que esta obstinación es parte del sistema, que el sistema regrese, que la liga regrese, es parte de la estructura del sistema y no mía, y no es un descuido mío o de la persona que lo está elaborando, y que no es una malicia aislada, la resistencia no solo resulta comprensible, sino inevitable. Entonces me doy cuenta de que así funciona el sistema. En teatro, por ejemplo, es bien interesante. Cuando yo escribo una obra de teatro, normalmente se la entrego al director. Y luego el director me dice, ¿no quieres venir a ver los ensayos? Y le digo, no, voy al estreno. Si tienes dudas, habla conmigo. Porque si yo voy al ensayo y hay algo que no me guste, entonces es probable que les diga, oigan, esto no me está gustando. ¿Y qué tal si entonces el director dice, ok, hagan lo que dice Marco? Y cuando me salgo, regresa a lo que dicen ellos, a lo que dice él. Va a ser muy frustrante. Entonces, para no chocar, lo suelto. Él es el encargado de esa sistematización en dirección de la obra y entonces lo hago. Porque si no, entonces justo se hace este sistema como de hipocresía, ¿no? Ok, y entonces, bueno, descanso y digo, ok, no sirve de nada que vaya yo de mi cara, asuste a los actores, los ponga tensos porque ahí está el autor. Entonces, no, mejor yo no me encargo y veo el resultado. Si me gusta o no me gusta, ya será otro asunto y otro proceso. Con frecuencia, quienes instauran las reformas, sobre todo en el mundo empresarial, cometen el error de presionar hasta agotar la capacidad de adaptación del sistema. Llegados a este punto se produce la ruptura que siempre va en perjuicio de todos. Me acaba de suceder. Estaba en el último trabajo y llegaron unos chicos súper talentosos, muy buenas personas, y de pronto hubo una tarea que dijeron, tienen que registrar toda la historia de su trabajo desde hace 3 años para acá en la computadora. Ok, yo solo escuché esta orden de segundo nivel, no la escuché directamente de ellos. Entonces a mí un compañero me dijo, oye, ¿qué hay que hacer tal y tal? Y yo le pregunté, ¿para qué? Y me dijo, no sé, así no lo pidieron. Entonces yo un poco con mi rebeldía natural no lo hice. Dije, no le veo sentido a esto, voy a preguntar. Llamé al director, a este nuevo director, y le pregunté, oye, esta tal y tal y tal. Ah, mira, tiene estas ventajas y tales cosas. Le oye, pero urge porque ahorita hay montones de cosas que hay que resolver. Hay que hacer llamadas, hay que hacer esto, pam, pam, pam. ¿Quieres que empiece por ahí? No sé si la reestructuración es empezar por ahí y de ahí se resuelve, entonces lo hago. Él me dijo, no sé, tú decídelo. Y entonces yo decidí que no. Pues no le veo sentido a esto, no me queda claro. Y se quejó con mi jefe. Le dijo, oye, Marco no quiere obedecer. Y el asunto no era de obedecer o no. No quiero seguir algo que a la larga, según yo, no iba a funcionar. No armé demasiado rollo porque era yo novato y estaba aprendiendo. Bueno, se acabó el trabajo, la compañía cerró y esa estructura de que nos pidieron en ese momento no se trabajó en ningún momento. Esa historia no servía, generarlo de esa manera no servía. Estas personas lo traían de otro sistema que así había funcionado, pero no estaban revisando no estaban revisando las posibilidades de ¿Cuántas veces en una relación personal, por ejemplo, o como jefes, traemos lo que se hacía en la fábrica donde antes trabajaba y lo quiero adaptar a donde hay otros elementos? Acá posiblemente tenía un sistema más desarrollado que no tengo aquí. Para eso funciona esta situación. Bueno, y la ruptura en este diálogo, en esta situación, pues va en detrimento de todos, ¿no? Porque entonces yo no lo hacía y mis compañeros se quejaban por qué yo no hacía ese trabajo. Yo decía, ¿por qué no me lo explicaron? Se generó un conflicto. Pude haberlo hecho. Pude haber dicho, ok, pues venga, yo lo hago y estoy ahí 7 horas al día haciendo este trabajo mientras veo cómo la compañía se hunde y no tenemos resultados donde urgen. Imaginen que un barco se está hundiendo y entonces de pronto nos dicen, oigan, el barco sufrió una avería y hay que ir a soldar y necesitamos material y que todo el mundo esté ahí.
Y yo pues yo no me puedo mover porque yo tengo que hacer el registro de los nombres y apellidos de nuestros pasajeros. En ese puto momento, ¿para qué sirve? Ok, el punto crucial para el efecto palanca, cuando detectamos entonces estas fallas en el sistema, vamos a tener que palanquear el sistema para echarlo a andar. Ese efecto palanca en un sistema se sitúa en las convicciones de las personas que lo forman, porque el propio sistema se sustenta en las convicciones. Los sistemas funcionan porque tengo conversaciones en mi cabeza a partir de ese momento. Yo entro en la conversación y en la convicción que de 8 de la mañana a 6 de la tarde estoy en esa empresa. A las 6, un minuto, nadie me puede ordenar nada porque estoy fuera de mi trabajo. Estoy poniendo esta conversación y esta convicción de la manera más burda para que quede muy claro el asunto. Eh, entonces, ¿cómo potencio, cómo reafirmo la posibilidad de ese sistema? En mi creencia en ese sistema. Si alguien a mí me hubiera explicado este asunto de para qué hacer ese historial y me hubiera convencido de que tenía un sentido importante a desarrollar, seguramente lo hubiera hecho. Pero como no tuve esa situación, entonces el sistema se estaba fracturando solo en ese punto con respecto a muchos otros. Bueno, para arreglarlo, yo tengo que creer y tengo que tener fe y me tienen que convencer de manera racional, no me voy a poner de necio, en que esto funciona. Si alguien me dice, mira, funciona así y asado. Este, el álgebra, por ejemplo. El álgebra reprobé 4 cursos de álgebra. En las otras materias iba muy bien y la gente me decía, güey, eres inteligente, ¿qué onda con el álgebra? Afortunadamente un día llegó una bendita maestra sabia y le dije, maestra, ¿para qué sirve el álgebra? Se me quedó viendo muy fijamente y me dijo, fíjate que hace mucho que no preguntan eso, porque normalmente entramos a resolver a cuadrada, b cuadrada, c cuadrada, pasa dividiendo, pasa multiplicando, y yo digo, ¿y esta mierda dónde demonios se aplica? Y entonces me regaló 4 minutos, me llamó a su escritorio y me dijo, fíjate que en este momento para nosotros no tiene una utilidad demasiado práctica, la podía tener, pero va a ser muy complicado porque resolvemos problemas más sencillos. Pero cuando en un componente, en una empresa, en una construcción, hay un elemento que desconoces. Cuando los ingenieros van a trazar un puente y hay un elemento que desconoces, la velocidad del viento, ese elemento es la incógnita. Entonces esa incógnita le vas a llamar A. Si la velocidad del viento, que no tienes el dato exacto, le sumas la resistencia del material, pam, 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 entonces con las estructuras que estamos trabajando en el álgebra, te va a dar hasta qué punto, por ejemplo, la velocidad del viento, de este puente te va a soportar la velocidad del viento. Voy a decir una tontería, entonces, si el puente si ese resultado te dice, pues sostiene kilómetros, vientos de 100 kilómetros por hora, entonces puedes construir el puente de tal manera. Si no, vas a tener que modificarlo. Pero ese dato no lo sabías y entonces de ahí empiezas a despejar y a encontrar los datos. Gracias, maestra. Gracias. Ya no me puse de necio a pensar, pero en mi vida, no, dije, ok, ya sé para qué sirve. Venga, vamos. Me puse a estudiar el buen Baldor y pasé mi examen extraordinario con 9. La gente me acusaron porque pensaron que había copiado, que si traía, que se había hecho trampa. No, le entendí para qué chingados era. Y entonces una vez con eso, vámonos, me seguí. Bueno, ese es el efecto palanca. Encuentro el sistema, encuentro la determinación del sistema y ¡pum! Se potencia. Ok, fue buen ejemplo, fíjense. La crítica es la realimentación pero solo cuando genera un cambio en la persona criticada. Eh, Alguien está en un proceso, si yo soy un experto en eso, alguien me pregunta, oiga maestro, ¿qué le parece mi actuación? O yo se lo pregunto a mi director. Y entonces me da su respuesta. Esa es la crítica sobre mi trabajo. Solamente va a funcionar si afecta un cambio positivo en mí. Hace poquito, bueno, ya no tiene tan poquito, un compañero un día en una escena me dijo, oye Marco, ¿y si haces esto? Si tantito aquí le pones intensidad, si tantito aquí aprietas y le das un par de segundos así con un apretón sabroso, vas a generar un cambio en esa escena, que ya está empezando un poco a ser mecánica, que ya están pasando por ahí, que está costando un poco de trabajo. Ah, ok, va a ver, lo voy a hacer. ¡Pum! Funcionó. Vámonos, perfecto, ¿ven? Así funciona. Me llevó a generar esa crítica, me llevó a reorientar mi conducta porque encontré el funcionamiento. Si hubiéramos visto que no, era probable que entonces le hubiera dicho, oye amigo, pues fíjate que no funcionó y buscamos otro proceso. Si no,
Si no genera ese cambio en mí, la crítica no sirve. Si el tipo me dice, yo creo que Marcos, si aquí aprieta más, si aquí se pone más intenso, pero yo no lo hago, entonces sus palabras no tuvieron ningún peso, no sirven con respecto al sistema. Esta crítica puede aparecer en forma de motivación que lleve a dar mejores resultados o en forma de desánimo que le lleve a adoptar una actitud diferente. Entonces, Marquito, si aprietas aquí tantito, tenemos mejores resultados, venga y lo notamos. Pero si no, a lo mejor me dice el director, güey, aprietas ahí, cabrón, o te vas de la puta obra porque se está cayendo de aburrida. Entonces, sí, señor, pum, ven, a partir de eso, o me pone como ejemplo, a ver, por favor, no se aburguesen como Marco que llega y que es un indisciplinado y ni calienta y no hace nada y así entra la obra, bueno, pues está viendo, chin, entonces me avergüenzo y pongo en práctica y resuelvo a favor del sistema. Cuanto más empeño ponemos en algo que solo puede ocurrir de manera espontánea, menos espontáneos somos. En este sistema que empieza a trabajar sobre los elementos y la crítica de los elementos para apuntalar, para apalancar el sistema, hay cosas que tienen que surgir de manera espontánea. En actuación es clásico, pues, que aquí en esta escena lloras. Y dices, te cae cabrón, en televisión sobre todo, ¿no? Aquí lloras. Y entonces están los camarógrafos contando chistes. Esto es real, verídico. Yo iba a grabar una escena donde tenía que haber ahí llanto y lágrimas. Y los pinches camarógrafos estaban echando desmadre. Alguien llegó, yo estaba acá concentrado y me dijo, a ver, concentrado. Estás lo rapidito porque ya nos urge irnos. Me dieron ganas de ahorcar a la pinche vieja. Llega las superestrellas y todas súper, no voy a exagerar porque no fue nada mamona conmigo, pero llega al Star y entonces todo está por allá y yo solo ahí en medio de un pinche escándalo intentando generar el estado de ánimo que me llevara a conseguirlo. No son enchiladas, no es nada fácil. Eh, yo forzado, mientras más lo intentaba forzar, más lejos iba a estar del logro. Entonces, no, ahí hay un asunto en el sistema, mientras más espontáneo, cuando buscamos eso, cuando buscamos la espontaneidad, entonces mientras más libre dejemos ese punto, mucho mejor será. En un trabajo había una mesera que tenía una cara así como de ogro todo el tiempo, y entonces el punto era, bueno, si no quitas tu cara te vas a ir a la chingada. Pues no, más estaba la cara. ¿Cómo encontramos en ese sistema ajustarla para que entonces de manera espontánea ella poco a poco empiece a sonreír, empiece a tener una actitud mejor para ese espacio? No sé cómo, ¿no? Estoy poniendo solo el modo. Las creencias. Las creencias son aquello que sostenemos como verdadero a pesar de las pruebas de lo contrario. Esto es bien interesante. ¿Qué creencia tengo? Pues que si voy a dar otro de teatro. Alguna vez jugando, tratando de desmitificar a uno de mis compañeros que acariciaba un osito, ¿no? Él tenía un osito en su camerino y entonces estaba así con su osito y después lo sentaba y ya, un día pierde el osito y entonces en la función se equivoca en no sé dónde chingados y entonces cuando terminamos dice, puta, es que, ¿sabes qué? Que fue por no traer el pinche oso, no puede ser. Y todo el mundo así como, no seas mamón, ¿cómo crees que ese puto oso va a afectar? Bueno, pues la verdad es que sí afectaba, pero no era un asunto racional, era un asunto evidentemente emocional. Si él hubiera estado dispuesto a darse cuenta que no era el oso el que afectaba su trabajo, entonces hubiéramos podido avanzar. Esa era una creencia. Si su puto oso no estaba, entonces la escena iba a salir mal. A pesar de que, por ejemplo, claro, algún día también, esto es más clara. Tengo un compañero en una obra donde se acomodan 15 sillas, había una silla coja. Y entonces, eventualmente, a alguien de nosotros esa silla coja le tocaba, ¿no? Solo se acomodaban las sillas, entonces de repente te sentabas y te das cuenta, chingalo, me tocó la silla coja. No pasa nada, otro día le tocaba a otro y no sucedía absolutamente nada. Este compañero bastante neuras cuidaba eso, cuidaba su silla. Entonces, cuando él se daba cuenta que en su lugar estaba la silla coja, él iba y la cambiaba. La cojera era una cosa mínima. Entonces, un día me lo cacho cambiando la silla, él se va al camerino y yo regreso la silla coja al mismo lugar donde él se va a sentar y le digo a otros güeyes, vas a ver, cabrón, como todo un asunto acá. Empieza la obra, se sienta en la silla coja, no se da cuenta de que es la silla coja y sigue funcionando. Y sigue trabajando. Y no lo supo. Esa es una creencia. No está claro. Es una creencia. Cuando mi hijo pequeño pidió chocolate de marca cara, como este de Chocomilco, no sé qué, y no teníamos varo para comprarle chocolate de marca cara, un día hicimos el esfuerzo y compramos el bote del chocolate de la marca cara. Y entonces el bote se quedó siempre. Ya en las noches yo compraba el chocolate barato, lo escondíamos por ahí, y entonces lo vaciaba en el bote de la marca cara,
Y el chamaco, no sé si apenas hoy se está enterando, mi amado Jorge, que tomó chocolate barato en bote de marca cara. Esa era su creencia. Ok. En 25 años de investigación no se tiene ninguna prueba de que las personas sean más productivas en su trabajo cuando esperan una recompensa por ello que cuando reciben exactamente el mismo salario o realizan el esfuerzo extra por necesidad. Es decir, a un equipo de fútbol, pues ahora los que metan goles van a tener 25% más en su salario. No sirve, la gente no dice, güey, voy por ese extra y le pongo ganas. En 25 años de investigación, estos cuates demostraron que no funciona así. La excepción, cuando sí funciona, se da cuando la tarea o es muy fácil o cuando no entraña ningún interés. Es decir, cuando la labor en sí misma es gratificante. Es otra vez cuando lo hago de manera espontánea, cuando lo hago de manera clara. El último trabajo al que fui antes de esta charla, el trabajo más o menos oficial, que fue en los cursos de coaching. Cuando yo fui estudiante del curso de coaching, hubo una meta que hagan de cuenta que la meta era 4 y yo conseguí 35. La meta eran 4 puntos, con 4 pasabas y yo conseguí 35. Entonces la empresa dijo, güey, vente para acá y me contrataron. Y después entonces la empresa de manera radical, comillas, porque fueron muy amables, muy amorosos, etcétera, etcétera, de pronto empecé Marco a sentir la presión de qué pasó con esos 35. Se perdió la espontaneidad. Lo estaba haciendo porque sí, porque amé la experiencia, porque quería. Cuando empiezo a poner en duda esa capacidad y que tiene que ver con mi salario, con mi capacidad, con mi potencial, seguramente entonces empecé a presionarme. Y entonces no llegaron 4, llegaron 8, 10, pero no los 35 que cuando lo hacía, no más porque sí. Y entonces cuando me dijeron, güey, si llegas a los 35 tendrás un bono, tampoco funcionó porque era un asunto que estaba presionando. Es decir, conclusión a este punto, si no nos gusta lo que estamos haciendo, casi nada lo motivará. Esto es muy importante. Hay una situación con que a veces te puede no gustar tu trabajo, te puede no gustar ya tu relación. ¿Qué sucede si uno de tus hijos te es particularmente complicado? Si tu suegra te es complicada, ahí va a estar la suegra, ¿no? O sea, a menos que, bueno, no la vas a matar ni se va a morir mañana. Ahí va a estar. Durante toda la vida que estés con esa pareja, ahí va a estar la suegra. Hay procesos para aprender a que nos gusten esas situaciones. Pero sí es fundamental. Si no le encuentras un sentido de gusto, ese sistema no te va a motivar a eso. Te puede decir tu mujer, güey, haz algo por mi mamá. Y si lo haces forzado, o incluso se va a hacer hasta más presión, porque ahora no solo no estás bien con tus veras, sino tampoco estás bien con tu mujer. Ok, creo que fue claro el ejemplo. Este es interesantísimo. En lugar de buscar gente extraordinaria para hacer un trabajo, se debe diseñar el trabajo de tal manera que la gente ordinaria pueda realizarlo. El trabajo debe ser tan sencillo que el sistema es tan bueno que el que se siente a hacer ese trabajo lo debe hacer bien, para no estar buscando este asunto de los cazatalentos. Cuando buscamos un cazatalento, el asunto es tu sistema no funciona bien. Entonces, claro, estás buscando a alguien extraordinario que te ayude, pero solo es una especie de paliativo. La fuerza del hábito, el hábito va a ser, o tenemos viejos hábitos que hay que modificar, o crearemos nuevos hábitos. Bueno, ¿en dónde está la fuerza del hábito? No está en el propio hábito, sino en lo que nos reporta. Eh, Ayer, por ejemplo, fui a ayudarle a pintar el cuarto a mi hijo menor y entonces no hice ejercicio y tenía el compromiso de la charla de los jueves y entonces me salí de su casa, vi el transporte público y venía llenísimo y me molestan, me ponen muy mal los transportes públicos llenos. La hora era complicada y entonces me amarré mi mochila y me vine corriendo. Y entonces entre la casa de mi hijo y aquí desde donde estoy transmitiendo hay 5 kilómetros de distancia. Gracias a que tengo, pues cuando menos todo este asunto de la pandemia, haciendo entrenamiento, 4 meses corriendo 6 veces a la semana, 5 cuando menos a la semana, y el doble de esa distancia. Entonces cuando llegué en muy, muy buen tiempo, llegué perfectamente a darme un baño y hasta como que pesqué energía. Ese hábito de correr, el asunto no está en correr, sino en lo bien que me siento, que tiene 5 meses que no me enfermo, 5 meses que estoy en mi peso, 5 meses que estoy comiendo bien, etcétera, etcétera. Lo que nos deja el hábito es lo que lo fortalece, es lo que permite que se siga sosteniendo.
Los modelos mentales limitadores. Entonces, ¿qué detiene el sistema? La estructura mental con la que estoy trabajando. Ahorita puse el ejemplo. ¿Para qué hago esto? Maestra, ¿para qué el álgebra? ¿Para qué estudiamos la historia? ¿Para qué son los putos vectores? Esa estructura mental es la que seguramente va a ir deteniendo el sistema. La mejor manera de descartar los modelos mentales limitadores, los que nos sujetan, que nos impide resolver un problema, es ser muy claros respecto a lo que queremos. Aquí, desde ayer que la preparaba, decía, este tema tiene que ser, este enunciado es la pareja. Revisen si en su relación de pareja o en la relación con los hijos, que no deja de ser también una pareja, están buscando lo mismo. Porque a lo mejor mi hijo, este ejemplo puede ser muy bonito, él está buscando en la relación sentirse amado y yo estoy buscando que sea un mejor estudiante. El sistema está chocando. Y entonces vamos a tener problemas. Tenemos que sentarnos a explicar, a ver, hijo, ¿qué quieres de la relación? Pa, quiero que te sientas orgulloso de mí, quiero sentirme amado, quiero no sentirme solo, quiero sentir que tienes confianza. Ok, a ver tú, pues sabes qué es lo que... Y a mí, la verdad es que te veo tan talentoso, tan chido, que lo único que me preocupa es que seas buen estudiante. Ok, y entonces empezamos a negociar para que ese sistema funcione. ¿Qué te parece si entonces, claro, yo doy por hecho que te amo, pero he puesto en mi temor, he puesto demasiado énfasis en tus calificaciones? Decía Rodrigo, mi hijo maravilloso, decía, papá, ¿por qué todas las personas me preguntan por la escuela? ¿Por qué no me preguntan cómo estoy? Así nada más, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en la vida, Rodrigo? Si no estoy todo el tiempo, ¿en qué año vas? ¿Cómo vas en la escuela? Ven, porque somos ahí como burros, como asnos, como caballos que solo tenemos un camino limitado. Entonces, en cualquier relación, en las laborales, en las personales, ¿qué queremos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos buscando? Las dificultades están creadas por nuestra manera de pensar en el problema y no son las limitaciones reales de la situación. La dificultad cuando yo tenía que hacer esta lista estaba con respecto a lo que yo pensaba de la lista, porque en realidad la verdad es que esa lista la pude haber hecho en un día, en 8 horas de trabajo. Ahí está la lista. ¿Se necesita o no? No lo sé, no tengo todavía esa capacidad. Y si no se necesita, entonces incluso tengo pruebas para que vean que este asunto, que este elemento no se necesita, que está en la estructura de que lo está solicitando. Ahí está un buen ejemplo de cómo estas determinaciones mentales muchas veces son las que van a determinar, van a hacer que el sistema esté atorado y no necesariamente la limitación del propio sistema. Otra vez entonces, mi suegra es muy complicada conmigo, me trata de manera rara. Señora, ¿qué sucede? Noto esto conmigo. Ay, Marco, perdóname, no eres tú, son los hombres, cabrón. Tengo un enorme miedo a que abandonen a mi hija. Y luego esta que... Bla, 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 bla. Ok, señora, va, pues, gracias por decírmelo. Yo no tengo pensado eso, no se me ha ocurrido eso, yo estoy muy bien. A veces tenemos lo que quieran, ¿ven? Y entonces, paz, se apalanca ese sistema y empieza a funcionar de una mejor manera. Lo importante es plantear con honradez nuestra dificultad y preguntar a la otra persona cómo percibe el problema. Le acabo de poner el ejemplo de hablar, por ejemplo, con la suegra. Y cómo se ve la situación desde el otro lado. Ok, señora, a ver, ¿qué está encontrando usted en mí que le permita determinar que voy a abandonar a su hija? No, no, pues fíjate que es que su ex era un borracho. Señora, yo ni bebo. Es que, ok, su ex se la daba así de súper. Una pausa, me cortaron aquí el video, pero bueno, seguimos. Señora, yo vea este rostro de ex galán del siglo XX. Entonces, venga, lo podemos ir resolviendo, pero hay que hacerlo desde un punto de vista honrado. Oye, Marco, sabes que sí tengo un tema, es que sí, pues te he visto que bebes alcohol y ya borracho te da por hacerte el bailarín y eso me preocupa. Ok, señora, gracias por decírmelo, no lo había considerado, voy a empezar a revisarlo y llegas a una negociación sana a partir de ese asunto y se resuelve ese problema. Escuche en primer lugar los juicios. Los juicios son enunciados autoritarios. Ahorita explico esta palabra que nos va a sonar muy fuerte. Autoritarios respecto a una realidad de segundo orden. Esa realidad de segundo orden es el mundo del significado, no en el de los hechos físicos. Es decir, si entonces yo llego a la casa de mi novia y me dice el papá, ¿te tomas una cuba? Y yo le digo, sí. Y entonces mi suegra se pone así de chingale que hay un borracho. Ante la primera cuba, atención, ante la primera cuba. Y entonces yo me acabo esa cubita y luego me dice mi suegro, ¿te tomas otra? Y le digo, no, ya no. Todo el sufrimiento de mi suegra de puta, este güey también bebe y si te emborracha y si sale igual que el otro y si sale igual que mi marido, bla, bla, bla.
Todo el sufrimiento de esa primera cuba fue gratuito, fue en la cabeza de la señora que pensó en los posibles resultados. Porque incluso terminado ese trago, cuando yo digo no, yo solo me tomo una siempre y a veces no me la tomo, entonces ella puede decir, güey, ¿para qué sufrí? Justo el asunto está entonces en los juicios que estoy elaborando. Ahora, ¿qué juicios? Decía yo que, ¿cuáles son juicios autoritarios? Los juicios desde la autoridad, no porque sean, que se implanten, que sí lo hacen, no porque sean violentos, sino porque son desde la autoridad, por ejemplo, de la experiencia de la señora. Si el nuero, yerno, perdón, siempre me equivoco ahí, si el yerno se toma una cuba y la señora tiene la experiencia, la autoridad del pasado, entonces a partir de eso determina un juicio. Es probable entonces que ante la primera cuba la señora se enoje y se vaya a su recámara y todo el mundo, ¿y tu mamá qué pasó? ¿Qué grosera? ¿Qué sucedió? Pues nada más su estructura mental que le permitió, que la llevó de manera autoritaria a decir, pues es que yo he convivido con papá borracho, con marido borracho, con el novio de mi hija mayor que también es borracho, entonces tengo la autoridad, tengo la experiencia de que está sucediendo eso. Pero solo es un asunto de segundo orden, porque en el primer orden, en el orden de la realidad, yo tengo una cuba en este momento, que es muy probable que pueda decir, no, ¿sabes qué? No, muchas gracias. Si la señora le dice al marido, oye, me pongo muy tensa que tú le invites una cuba al novio de tu hija, me tensa mucho por mi propio pasado, es probable que le diga, señora, la verdad es que yo bebo mínimamente, lo estoy haciendo más por amabilidad que por otra cosa, no tengo ningún problema con la bebida, entonces, tan tan. O señora, ¿sabe qué? Sí, soy un súper borracho, empecemos a negociar, porque soy un alcohólicazo y su hija me adora así, entonces empecemos a platicar para que nadie salga dañado en este asunto. Vaya usted a su terapia, yo lo que quieran, ¿ven? Pero otra vez el asunto de la mejor honradez para que esto funcione. Ok, en el caso de cuando nos hacen una crítica, dice, hay tres maneras de cuestionar los juicios. Uno, ¿quién lo dice? Son tres preguntas en realidad. Dos, ¿entonces qué? Y tres, ¿por qué no? Que ahí está otra vez el ejemplo que puedo decir. ¿Quién dice que yo tengo que hacer este listado? Pues el supervisor, el jefe, el nuevo gerente. Venga, tiene peso, es el gerente. Si me dice, pues el señor de la tiendita del Oxxo. El señor del Oxxo dijo que en esta compañía se tienen que hacer unos listados. Sí, fíjate que platicando nos dijo que a ellos le funciona bien y entonces hay que hacerlos. El del cajerito. Sí, no, ni siquiera fue el cajerito, fue el viene que está allá afuera del Oxxo. ¿Sabes qué? No, güey, ¿no? Como cuando, ahorita pensaba que lo preparaba cuando me dicen, ay, Marco, qué gran actor eres, hombre, pues muchas gracias. ¿Cómo le haces para aprenderte tanto? Entonces ahí en automático yo digo, este güey no disfrutó la obra, no tiene idea de qué va en términos de la profundidad del trabajo que eso requiere, no sabe, entonces tranquilo, cuando él me diga, no, fíjate que me pareció interesantísimo tu personaje, yo estoy escuchando bla, 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 porque no tiene autoridad para decirme eso. Está elaborando un juicio a partir de su propia experiencia, de, uy, qué difícil ha de ser memorizar eso, wow, bravo, cuando ese es el elemento menos importante, tal vez, el menos, de los menos importantes en el trabajo de la actoralidad. Una vez que establece ese juicio, el asunto es, ok, entonces, ¿qué? Marco, me parece que si te tomas una cuba en esta cena con tu novia, con mi hija, aquí hay problemas. Ok, creo señora, creo que ese es su juicio. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Le basta con que yo aquí en su casa no tome cubas? ¿O me tomo tres? ¿O no voy a tomar aquí, pero en mi casa sí puedo beber? Lo que quieran, pero ahí hay un asunto de entonces que, de avanzamos para romper justo ese juicio que no se quede en segundo orden y que baje el primer orden al orden de las acciones. Entonces me dice, pues tienes que hacer este listado. Ok. Y yo le digo, no lo voy a hacer. Y entonces la pregunta es, ¿entonces qué? Pues generamos una charla, lo haces porque lo haces, te corro, qué propones, etcétera, etcétera. Y luego finalmente, ¿por qué no? A partir entonces del juicio. Tal cosa, dice mi director en la obra de teatro, vamos a hacer ahora un calentamiento. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿No? Bueno, pues porque quiero, porque así debe suceder, porque creo que la religión y Dios nos ayuda si generamos un ambiente mejor. Y entonces la pregunta es, va, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no funciona de esa manera? Para reventar estos juicios y darle vuelta y que el sistema pueda seguir adelante. Entonces, pensaba si en un asunto mecánico, ¿no? Si propones ahí de emergencia tal cosa, pues hazle así, amárrale aquí este hilito, este cable, jálalo así. Una pregunta para la acción es, ¿por qué no?
¿por qué no me permites que suceda? ¿Por qué no lo ponemos en experimento? ¿Por qué no lo experimentamos y vemos si funciona? Si las cosas no se hacen así, ¿por qué no se hacen así? Eh, em, Recuerdo que alguna vez estábamos en una mesa, yo era un invitado justo en casa de una de las novias, de mi novia de ese tiempo, y entonces se va a servir, se hace la oración, y pues adelante, se acaba la oración, decimos amén y entonces vamos a comer. Y yo tomo el plato del hielo, eran dos manos que iban por el plato de los hielos para ponerla a los vasos y servir el agua fresca. Y va uno de mis cuñadillos y yo le gano el plato, le tomo el plato y veo como mi suegra se queda así de, este cabrón le agarró el plato a mi hijo en mi mesa, lo estamos invitando a comer. Y entonces yo tomo la pinza con el hielo y le pregunto, ¿cuántos hielos te sirvo? Y entonces ya el otro me dice, tres, Marco, por favor. Y entonces le sirvo los hielos, paso el vaso y después al otro, y después al otro, y después al otro, y al último año. O sea, hice un acto así muy caballeresco. Entonces la cambió la señora el asunto así completamente. Ahí pudo haberse aplicado la pregunta. ¿Por qué no? O sea, dejo que, en vez de que el juicio aparezca y este pinche gandalla se quiere servir primero, permito ver el mecanismo. Ok, tomó el hielo, se lo ganó a mi hijo. ¿Por qué no dejo que suceda lo que suceda? Si determino que yo me sirvo mis hielos y mi refresco, ok, estoy dando información importante a ese respecto. Y si pasa lo otro, estoy dando información importante a ese respecto. Una empresa se estructura en torno a los modelos mentales de las personas que la dirigen. Primero tenemos ideas y después las convertimos en realidades. Cualquier tipo de empresa que tú estés a cargo, que tú seas líder de esa empresa, así pueda ser tu pequeño departamento, tiene que ver con lo que estás pensando y cómo vas a encontrar ese objetivo. Los modelos mentales son las ideas y creencias que guían nuestros actos. Nos sirven para explicar las cadenas de causa y efecto y para dar significado a nuestras experiencias. Es decir, me dice mi chica hace poco, oye, es que no nos vemos, tiene muchísimo tiempo que no nos vemos. Mi vida, pues en este momento pandémico me parece que está muy bien que tengamos mucho trabajo, que tú tengas que hacer este trabajo y que lo estés haciendo. Mucha gente está perdiendo su trabajo y a mí me está dando oportunidad de reestructurar muchísimas cosas. Ah, bueno, ok, en ese sentido está padre. Y nos permite revisar entonces causa y efecto. No es por falta de amor, no es porque estemos distanciados, incluso si entonces aplicamos el otro elemento de la tolerancia, de la paciencia, de la espera, de sacrificarnos un momento porque vendrá una recompensa mayor, entonces el sistema vuelve a funcionar y la causa y efecto cobran significado. Entonces ya la prima que le pregunta, oh, tú casi no ves a tu novio, ya le podrá contestar o se ahorra la respuesta porque ella ya sabe de qué se trata. Aquello que nos permite ver aquello que nos permitimos ver a nosotros mismos conforma nuestros modelos mentales. Y estos modelos mentales pueden limitar nuestros puntos de vista. Y los puntos de vista limitados refuerzan nuestros modelos mentales. Se hace un círculo vicioso. Ya tenemos, aquí le llama nuestros autores O'Connor y McDermott, le llaman el bucle de realimentación por esfuerzo. Entonces estamos haciendo lo que no se debe hacer y seguimos en un círculo vicioso. Con los chicos en la escuela, ¿no? Los alumnos que en lugar de 5, para no meterme en problemas, les pongo 6. Y entonces deberían reprobar, pero no puedo, el sistema no permite que reprueben y les pongo 6 y avanzan al siguiente curso. Y el siguiente curso, el maestro de esa materia dice, estos chicos no están preparados, ¿qué está sucediendo? Y entonces les pone 6. Ese bucle va a generar profesionistas. Ahora con la pandemia había algo súper interesante, que unos médicos españoles, me parece, o cubanos, se quejaron de que muchas enfermeras no sabían cosas básicas de enfermería. Y entonces les preguntaron, ¿dónde estudiaron? Y muchas de ellas dijeron, bueno, tal vez no es la institución. El asunto es que, claro, me brinqué esta clase, entonces no sé cómo se aplica tal cosa, no sé cuál es este aparato. Situaciones que en un momento en el nivel de clase tenían que haber generado un resultado positivo. Ahora en el nivel profesional no lo tenemos. Es parte de un sistema complejísimo, pero me parece que ahí va este ejemplo. Vemos lo que esperamos ver. Ver las cosas de una misma manera lleva a los mismos modos de pensamiento. Así nuestro mundo se va estrechando. Entonces, a mí encuentro ahora con mis amigos que tienen hijas, la gente de mi edad que tiene hijas, que de pronto me dicen, oye, ¿cómo está tu hija? Pues fíjate que bien, se fue a dormir con su novio. Y me gusta la tranquilidad con la que lo dicen, porque en mi momento de joven eso era imposible. No había manera, pues, tenías que robar, estoy exagerando.
no había manera, lo cual provocaba muchísima tensión. Entonces hoy las familias empiezan a aceptar que de todas maneras eso pasaba a escondidas, pero pasaba. Entonces mejor me relajo, lo abro, no arriesgo a esta pareja a que se vaya a lugares insospechados, peligrosos en general, sino bueno, pues asumo y ahí hay un cambio. Si no genero ese cambio, entonces mi visión se va estrechando. Insisto, entonces mis hijas, en lugar de estar hasta los 10, hasta que acaben su carrera conmigo, se fueron acabando la primaria o la secundaria, porque ya no soportaban la manera en la que mi visión estaba estrechando la relación. Cuanto más conscientes somos de las consecuencias de nuestros actos y más activos nos percibimos a nosotros mismos en lugar de pasivos, más gratificante resulta la vida. Entonces, entre nuestro sistema, cuando nuestro sistema no está funcionando y nos aplicamos de manera honesta, alegre incluso a la resolución, nuestra vida se vuelve mucho más gratificante porque vamos resolviendo las situaciones vitales. Aprendizaje es cambiarnos a nosotros mismos sirviéndonos de la realimentación de nuestros actos. Entonces, tenía un poco de dos. Quedarme aquí sentado leyendo, que la paso muy bien, pero frustrado por estos 5 meses, o generar estas charlas y tener ahorita casi 60, 70 videos de este tipo en el canal de Master Vidal, que me permiten, me escriben para consultas, me escriben para intercambiar información, me mandan textos y me muevo. Estoy en movimiento justo a partir de eso. Entonces el aprendizaje fue, porque esta fue una recomendación de mi maravillosa Itzel, que me decía, pues vete a las redes sociales. No, pinches redes sociales, puros chismes. Las redes sociales serán como tú las quieras manejar. Y fíjense el resultado. Bueno, estoy súper contento. Aprendizaje entonces es servirnos con el resultado de nuestros actos. Si el resultado es positivo, bueno, pues entonces continúo. Y si es negativo, pues entonces cambio. Quiero aclarar que la palabra es realimentación. Hay gente que dice retroalimentación. Si fuéramos muy estrictos y muy mamones, retroalimentación significa alimentación por atrás. No más comentarios. El aprendizaje supone la creación de resultados. Estos resultados son la única forma posible de cambiarnos a nosotros mismos para ser cada vez más quienes queremos ser. Quiero ser un buen coach, quiero ser un buen actor, quiero ser una buena pareja. ¿Qué resultados tengo? Pues mi chica está jodida, está neurótica, no me pela, tiene miedo de hablar conmigo, me evita. Pues esos son mis resultados, cabrón. ¿Qué hay que modificar en mí para entonces tener quién quiero ser? Pues quiero ser un güey amoroso, quiero ser un güey que su novia esté orgullosa de él, que lo extrañe. Pues entonces modifica tus situaciones y entonces empiezo a trabajar sobre mí y me doy cuenta que mi chica está muy atenta, que me ama, que me extraña, que sigue muy enamorada, bla, 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 a partir de los resultados. Lo mismo con ella, por supuesto. El aprendizaje es la continua creación y recreación de nuestros modelos mentales. ¿Quién quiero ser como novio? ¿Quién quiero ser como papá? Entonces genero esas acciones. Me encanta ir a ayudarle a Rodrigo, a mi hijo, con las modificaciones de su cuarto. Ahora creó una cama espectacular, así maravillosa, elevada, padrísima, que le dejó debajo de la cama un espacio súper chido para quizá poner una alfombra y una televisión. Quedó lindísimo su cuarto. Y entonces, afortunadamente, cuando voy a ayudarlo, la pregunta es, ¿qué hago? No, pues pon el masking, pinta aquí, pantalla. Y es bien interesante porque llegan las demás personas, todos los que llegan a asomarse a qué estamos haciendo. Híjole, está muy oscuro el color. Ah, yo hubieras hecho tal cosa en la ventana. Ah, le hubieras puesto así. Ah, yo lo hubiera acomodado así. Y papá solo es, ¿qué hago? Y por supuesto que me dice, a ver, ¿para qué harías? ¿Pondrías así? Fíjate que así tiene esta ventaja, tiene esta desventaja. Creo que aquí ganas esto, aquí ganas lo otro, pero como tú quieras, como tú decidas. Y eso hace que Rodrigo, cada que hace esos cambios, me invite y me diga, va, vente, porque me hago su chalán directo y soy muy honesto con lo que digo. Oye, ¿crees que se ve muy oscuro? Fíjate que sí, sí se ve muy oscuro, según yo. Ahora, ¿como para qué la quieres? Si se trata de dormir, pues venga, si vas a estar aquí todo el día, no sé, etcétera, etcétera. De esa manera, pues me ajusto con respecto a lo que él quiere. Ese nuevo modelo mental en mí de voy al servicio de mi hijo porque me está pidiendo ayuda, genera resultados de confianza, de alegría, me salgo súper contento, comemos de manera muy divertida, nos platicamos montones de cosas. Hoy pensaba que es una gran cosa que a sus 20 años
a quien convida, a quien invita a participar del arreglo de su cuarto sea a mí, ¿no? Yo más allá tuve una buena relación con mi padre, particularmente cuando yo era adolescente, en general fue bastante buena, pero no me imagino diciéndole, pa, ven a ayudarme con mi cuarto, ni madre, no, al contrario, dame para comprar pintura, voy a arreglar mis cosas, y traía a mis cuates tal vez, con una chelilla ahí, a ver qué hacemos con tales locuras, pero mi papá jamás. Entonces, hoy que soy un papá al que el hijo le dice, tengo amigos, seguramente, pues Rodrigo debe tener amigos, y sin embargo al que dice, quien quiero que me ayude es mi jefe, me pone muy orgulloso de ese sistema que estamos creando. El aprendizaje generativo. Dejamos que la realimentación influya en nuestros modelos mentales, que incluso los transforme. No todo fue miel sobre hojuelas en la relación con mi hijo. Voy a poner este ejemplo también. Cuando fue a jugar fútbol, él es un chico enorme, sus compañeros y los contrarios le llegaban al ombligo, así literal. Había niños que no le llegaban ni a la cintura, de lo grande que todo el tiempo ha sido. Pero no lo aprovechaba, era muy inocente. Incluso un día le dije, Rodrigo, con ese cuerpo que tienes, con que los empujes tantito, y me decía de manera muy tierna, papá, si los empujo es falta. No importa, Rodrigo, les haces una falta y después les va a dar miedo y ya no se van a acercar a ti. Y entonces eso te ayuda a que no te metan goles. Pero es falta y el fútbol no es para faltas. Tenía una razón maravillosa. Bueno, con los gritos de ánimo y venga y échale ganas, me corrió, me dijo, pa, no quiero que vengas a los partidos. Pero ¿cómo es posible? No quiero que vengas, tus gritos me asustan, no está chido. Le digo, ok, ¿me dejas estar afuera del deportivo y verlo? Pues sí, si quieres, sí, pero si gritas le voy a pedir al entrenador que te corra. Y me lo aplicó 3 partidos, obedecí y me fui 3 partidos afuera del deportivo a verlo, no dije nada y ya después me dijo, ya puedes regresar, cumpliste. Ven otra vez, el resultado, es decir, la crítica de él, me lleva a una transformación y el sistema funciona. Eso sucedió cuando él tenía 10 años, hoy que tiene 20, me sigue invitando a participar de su vida. La sensibilidad respecto a los demás empieza por la sensibilidad a uno mismo, por la confianza en las intuiciones. Si yo me siento ridículo, si yo llego con la puta idea de que yo soy el papá, yo mando, yo hago lo que quiera, yo te pago la inscripción del puto fútbol, yo fui mejor futbolista que tú, seguro hoy no hubiera tenido esa convivencia tan hermosa con él. Quienes están de acuerdo en todo siempre suelen acabar aislados porque no están dando nada de sí mismos, sino que se limitan a reflejar a los demás. Entonces, mucho cuidado, chicas. Mi vida, vamos a salir el sábado. Sí, ¿a dónde te gustaría ir? A donde tú quieras. Oh, cómo nos revienta esa madre. Porque sobre todo, además, que si yo elijo y no les gustó o no te gustó el lugar donde fuimos, me lo vas a cantar. Entonces, no, tengamos el valorcito de decir a tal lugar y si no sale bien las cosas, ni modo, buscamos otro. Entonces, por favor, porque si no, las vamos a dejar aisladas. No es ninguna justificación, estoy relativamente incluso jugando, pero si yo me encuentro con una chica que le digo, ¿a dónde quieres ir? Y me dice, al cine, y después a comer pizza, y después a darnos unos besos en el parque, venga, vamos, mi reina, contigo. Todo cuanto hacemos, todo lo que hacemos afecta a otros, y necesitamos saber cómo lo ven ellos desde su mundo. Oye, Rodrigo, es que los gritos son para animarte, los gritos te ayudan porque te digo dónde te coloques. Sí, pa, pero tus gritos me asustan. Así lo ve él. Él es el que está jugando, entonces lo respeto. Tenía sentido, no me lo dijo, pero me imagino si él en una obra de teatro se pone a gritarme, párate más a la izquierda, venga papá, échale ganas, no veo el sentimiento, tiene todo el sentido del mundo. Que hubiera sido diferente a que se acaba la obra, no voy a hablar de idioteces, pero se acaba dando la obra, él se levanta sin gritar nada, aplaude, pues entonces está bonito. Ahí tengo un tema con mi mamá, porque mi mamá, pues mi mamá todas las obras le gustan, entonces mi mamá no es confiable. Cuando mi mamá dice, ay, me parece el mejor actor del mundo, yo digo, no viene del cariño, no viene de la neta. Cuando uno de mis hijos, Jorge, va a ver las obras, solo se levanta, aplaude, o desde su lugar aplaude y se le ve la cara radiante, digo, le encantó, chingón, por ahí es. No necesita decirme nada, y además le creo, no dice, ay, mi papá, venga. Y si no le gusta, pues dirá, pues hoy no me gustó, es el trabajo de mi papá, venga, él sabe qué está haciendo. Vamos terminando. Para ampliar nuestra área de influencia debemos primero examinarnos a nosotros mismos. El sistema entonces, chicos, a nivel personal, a nivel laboral, siempre empieza por una revisión de nosotros mismos. A partir de la revisión y si mi proceso está funcionando, entonces es que me permite ver que entonces es el sistema el que no está funcionando y que puedo entonces influir en él, cosa que ya trabajamos en la charla.
Pues no hay influencia sin responsabilidad. Si no te sientes parte del sistema y si no eres capaz de responsabilidad, viene de responder. Si no eres capaz de responder por tu parte en ese sistema, entonces no perteneces realmente a ese sistema, se va a hundir y va a fracasar. Bueno, pues espero que esta charla los motive a ir por este libro. Siempre pretendo hacer charlas de resumen y ya tengo una hora hablando del texto. Es que es maravilloso y me aprende mucho. Ojalá lo consigas, lo leas para que entonces, como decía al principio, dejes de toparte y de pensar que eres tú y te agotes inútilmente empujando un carro desde la parte de atrás, que es muy agotador y que te des cuenta que si te subes al carro, pones el switch y aprietas acelerador, el carro avanza junto contigo y te facilita muchísimo la vida. Venga, pues, entonces te invito a que vayas a la lectura de Introducción al Pensamiento Sistémico de Joseph O'Connor e Ian McDermott en la editorial Urano. Y nos vemos en la próxima. Bueno, te hago la invitación de una vez, si estamos en vivo, te hago la invitación. Mañana sábado voy a generar una charlita de un libro que no me he dado cuenta que tengo preparado, que es El Camino de los Sabios. Mañana 9 p.m. Facebook Live, El Camino de los Sabios del psicólogo colombiano Walter Rizzo. Walter Rizzo ha tenido mucho trabajo, ha escrito y tiene muchas charlas con respecto a la dignidad y a las relaciones. Esta vez tiene un textito maravilloso, se puso a estudiar filósofos presocráticos, le sacó cosas muy prácticas y divertidas y mañana voy a compartir más o menos desde esta manera esta charla contigo de El Camino de los Sabios de Walter Rizzo. El domingo, la siguiente entrega de nuestra serie maravillosa, Mujeres que corren con lobos. Y cuando digo maravillosa no me echo porras, está chingona. Cada vez que reviso las cápsulas, de verdad que digo, güey, está chingona. La información es súper valiosa con ese maravilloso libro de la maestra Píncola y además me rifo, me encanta el texto y me rifo en las explicaciones. Bueno, mañana la nueva entrega. En el canal Master Vidal ya tenemos 5 entregas, mañana es la sexta, el domingo la sexta de Mujeres que corren con lobos. El martes, ahora yo, del maestro María Alonso Puig, ahí es la lectura de corrido, ahora yo, martes 9 de la noche, y el jueves, agasajo un poco morboso, pero también me apliqué y quedó padre el análisis espiritual, aquí es donde el asunto se rifa, porque voy a hacer el análisis espiritual de Justín del Marqués de Sade. La pregunta puede ser, ¿Sade tiene una situación espiritual? De manera absoluta, y la voy a presentar el jueves a las 9 de la noche. Ten una noche maravillosa y genera que tus días sean maravillosos. Revísate a ti, revisa tu sistema y vamos por la vida que merecemos, no la que nos ha llevado a conformarnos. Gracias.